Hola amigos, bienvenidos a Kibita Moyo. Aquí aprenderán a diseñar mediante transformaciones desde la interpretación de un modelo en una lección digital. En este caso veremos este vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Es un modelo elegante con un diseño irregular. Vemos que en la parte superior cruza creando un drapeado, tiene un escote pronunciado, mangas en tul con encaje, una falda tipo lápiz o entubada y un peplum irregular. En este acercamiento podemos ver que se generan unos pliegues o un drapeado aquí conectado en la cintura. Tenemos un cruce con una costura de conexión que nos da a entender que tal vez esta parte en realidad no cruza, sino que es un falso cruce, o sea, la parte izquierda terminaría aquí. Eso por supuesto es a consideración de cada uno. La manga se conecta en el hombro que está caído, desfasado de su lugar, está desplazado. Por lo tanto, esta manga va a tener una variación de la misma manera que tiene el hombro en la transformación. Vemos que los motivos del encaje de la falda están aplicados en el hombro y en la unión de la costura entre la blusa y la falda. Entre la misma hay un peplum, pero además tiene una característica que es totalmente irregular. Nos da la apariencia o la idea de que a partir del cruce se genera este efecto de holán o cascada de holán, pero en realidad se trata de dos piezas distintas. En la parte posterior podemos ver que se trata de un vestido propiamente y no es un conjunto, porque el peplum está conectado en la costura de la falda en el centro del patrón y a la vez están unidos con el cierre, o sea, toda la pieza está conectada con el cierre. Vemos un corte princesa y el escote trasero también es bastante pronunciado. También podemos observar que en la parte del bajo se ha generado una abertura para dar el paso. Como siempre vamos a trabajar desde los básicos para hacer el diseño y en este caso voy a utilizar la delantera desplegada porque se trata de un modelo irregular, o sea, no es simétrico. Como dije antes, se trata de un hombro desplazado, por lo tanto tenemos que hacer un trazado diferente de lo que normalmente se hace. Vemos aquí la manga base que está conectada de una manera diferente de lo que normalmente vemos. Está inclinada y está sujeta o conectada desde el hombro del básico, pero está en una inclinación tal que llega el borde inferior a tocar el centro del patrón. ¿Sí? Si yo pongo una línea auxiliar para determinar aquí es el centro del patrón, ahí es donde debe terminar la base de mi manga para generar el ángulo necesario para el trazado de este hombro, que tiene una característica diferente. El hombro en realidad toma parte del espacio que ocuparía la manga si estuviera cosida, ¿sí? Entonces tengo que hacer la curvatura o la caída necesaria que tiene que tener la manga en esta parte. Por eso estoy utilizando la manga base como referencia para que me dé la guía de la caída y de la forma que tiene este hombro. He determinado que el hombro mida 6 centímetros, considerando 2 centímetros a partir del hombro hacia adentro, o sea, voy a desbocarlo hasta llegar a 2 centímetros y ahí voy a trazar entonces 6 centímetros. Significa que desde el hombro base hacia afuera voy a excederme 4 centímetros con la forma por supuesto que me determina la manga. Voy a mostrarles que el hombro básico termina a esta altura, pero el hombro nuevo va a bajar unos 2 centímetros de esa línea. Esa caída es la que me garantiza entonces que copie la redondez que tiene la articulación del brazo. ¿Sí? Desde el punto alto del hombro voy a trazar una línea inclinada hasta la posición de la pinza de entalle opuesta, ¿sí? Tomando en cuenta el círculo auxiliar que representa el radio de mama o la posición donde estaría la mama, porque como vemos en nuestro modelo el escote es bastante discreto, así que no voy a pasarme de esa línea. Es un escote alto, pero me voy a detener 1 centímetro antes de llegar a la cintura, ¿sí? Como vemos aquí,
para acortar el recorrido y nivelar de alguna manera esta posición inclinada y ayudar al aplomo del escote. Voy a conservar la pinza de busto original porque la necesito para la transformación, pero no voy a hacer eso con la dentalle, o sea, la voy a descontar desde el lateral porque en esta zona va a haber un drapeado y donde hay drapeado no se pueden coser pinzas. Para diseñar la falda, entonces voy a trazar la línea recta desde el centro porque en realidad la falda sí es simétrica, no necesito hacerla desplegada. También voy a descontarle la medida de la pinza desde el lateral y en el bajo le voy a restar 3 centímetros. Si la persona tuviera una cadera muy pronunciada, una cintura muy marcada o por algún motivo tuviera el vientre muy pronunciado, es recomendable colocarle las pinzas, en algunos casos hasta 2 pinzas repartidas, y procuraré que queden escondidas por debajo del peplum. Les recuerdo que las medidas que les proporciono son una sugerencia, significa que están sujetas a modificaciones dependiendo de las características de cada persona, las preferencias y por supuesto el material que vaya a utilizar. Antes de pasar a la transformación de la blusa, les voy a mostrar la posición del forro. Esta prenda es forrada, por supuesto. Entonces, no voy a colocarle a la forrería los pliegues que va a tener en la parte exterior, sino que voy a conservar las pinzas y con una transformación voy a crear el ajuste necesario para que en la parte interior no tenga exceso de tela. En el forro voy a cerrar la pinza de busto y voy a cortar por uno de los segmentos de la pinza de entalle, trasladando la capacidad de busto hasta el bajo. Esta pinza será vaciada, significa que no va a tener tela extra, sino que la voy a recortar y la voy a coser como si fuera una abertura común. Así se verá entonces la delantera de la parte exterior y voy a trazar 3 líneas auxiliares. La primera desde el vértice de la pinza de busto hasta el bajo, la segunda línea auxiliar desde la sisa quebrándola hasta el bajo también y la última desde el borde del hombro también quebrada hasta el bajo. Las líneas quebradas nos facilitan entonces la disposición más equitativa de los pliegues en la transformación. El primer paso que voy a hacer entonces es cortar por esta primera línea y colocando el punto de ancla en esta parte, o sea en el vértice de la pinza de busto, voy a girar la pieza generada abriendo la línea que acabo de cortar, trasladando de esta manera la capacidad de busto a esta línea. Es exactamente lo que hice en este paso, pero por supuesto sin tomar en cuenta la pinza de entalle. En los pasos siguientes voy a cortar también por las otras líneas y voy a separar las piezas generadas para dar el espacio para el futuro plegado que le voy a hacer. La medida de la separación es a gusto, pueden ser más o menos iguales o menos, puedo generar una abertura mayor, siempre tratando de que esta parte de la sisa no se abra demasiado, ¿sí? O sea, no se abra tanto para que esto se haga una curva muy pronunciada, para que luego al colocar la manga no sea dificultoso. Para dibujar la parte trasera voy a usar los mismos principios que tuve para la delantera, o sea, voy a colocar la manga en la misma posición, desde el borde superior de la copa con el centro conectándose con el hombro del básico y haciendo que la parte inferior toque el centro del patrón. De esta manera genero el ángulo necesario para la caída de mi hombro que está desfasado. Igual que la delantera, he desfasado 4 centímetros hacia afuera y he dejado solo 2, logrando entonces un hombro de 6 centímetros. En la parte del centro del patrón voy a marcar 0,5 centímetros en la parte superior y 1 centímetro. Este es el final del escote. Como ven aquí el escote lo he puesto aproximadamente pasando la sisa original. Lo pueden poner más arriba si lo desean, pero yo basándome en esto veo que es bastante más bajo que la sisa, ¿ven? Entonces lo puedo poner ahí o más arriba, es a su gusto. Y al darle restarle estos 0,5 como estamos aquí, estamos de alguna manera contemplando lo que podría ser una abertura o un desboque en esta parte. Es difícil que en la parte trasera se desboque en esta altura de escote porque los omóplatos y la espalda propiamente en esta parte es bastante curva y no permite que el patrón
o sea, que la prenda se abra porque está tensa constantemente. Igual de todos modos lo verificaremos esto en la prueba. En el caso de la parte trasera sí voy a conservar la pinza de entalle porque la voy a necesitar para generar el recorte del corte princesa que he ubicado aproximadamente a esta altura. Esto es a gusto. En la parte de la falda sí voy a tomar exactamente el mismo trazado que hice en la delantera, quitando la pinza y ajustando 3 centímetros en la parte inferior, pero tengo que también tomar en cuenta que voy a ajustar un poco aquí para que aquí se vea mucho mejor, se ve mejor la parte trasera si ajustamos un poco más la cintura en el centro del patrón. Si la persona tuviera glúteos muy prominentes o una cintura muy marcada, entonces sí recomiendo que se conserve la pinza original como lo dije en la parte delantera. En este paso voy a diseñar el peplum. Lo voy a tomar desde justamente el diseño de la falda básica y le di aproximadamente unos 12 centímetros. Esta medida es a gusto, ustedes la pueden poner la medida que deseen. Más o menos la primera cadera, un poco más abajo. Por supuesto, si lo desean puede ser aún más largo. Yo me estoy guiando por la imagen que me proporcionaron. Y entonces queda de esta forma. A esa pieza le voy a trazar líneas auxiliares paralelas, como se ven aquí en el ancho, y las voy a cortar, separando solamente la parte inferior y manteniendo conectada el borde superior, porque esto tiene que coserse una vez más. Aquí tiene que coincidir. Debo mantener la parte central del peplum al hilo, ¿sí? Esta parte no se debe girar. Una vez que está cortado el patrón se verá de esta forma: las dos piezas en la parte central y el recorte, y la falda en la parte posterior. Para diseñar la manga, esta manga va a ser diferente de las mangas comunes. Voy a tomar la básica que vemos dividida en dos partes y voy a bajar 4 centímetros, que es la medida que le di al hombro que se desfasaba por fuera del hombro básico. Recuerden que aquí hay 4 centímetros y eso es lo que le voy a robar a la manga porque el hombro lo está ocupando. Otro punto a tener en cuenta es la caída del hombro. Aquí tengo el hombro base que tiene, en realidad el punto real de su caída es aquí, pero este nuevo hombro, al estar desfasado y corrido, va a tener una caída de unos 2 centímetros extra aproximadamente. Entonces voy a bajar 4 centímetros en la copa y esos 2 centímetros voy a tomarlos desde el lateral, 1 centímetro aquí y 1 centímetro aquí, para que modifique el recorrido de mi copa. Esto lo tengo que verificar sí o sí con una prueba antes de cortar el patrón real. Esto en serio tengo que probarlo porque puede ser que entonces me resulte que haya hecho la curva o más pronunciada o menos pronunciada y me resulte o más corto o más grande. Debo verificar que la medida que hay desde este punto hasta este punto sea suficientemente cómoda para el brazo, el músculo del brazo. Las mangas base generalmente tienen aproximadamente unos 6 centímetros de holgura en el contorno, o sea, una manga base no es exactamente la medida del contorno del brazo, ¿sí? En el músculo más grande, pero de todos modos igual debo medir que aquí tenga la suficiente holgura para que la persona pueda mover el brazo, ¿sí? Si por algún motivo esto no llega a ser de la medida real, entonces lo voy a dejar con la medida de la básica y voy a verificar entonces que la copa, voy a retocar la copa para que la copa sea más baja y entonces coincida con el recorrido de las sisas de las piezas que fueron transformadas con la caída del hombro. En la parte inferior voy a bajar 2 centímetros, perdón, voy a restar 2 centímetros a partir de los 12 que he acortado, o sea, primero acorto 12 y en esa línea voy a quitarle 2 centímetros para que la prenda, realmente la manga, sea bien justa al cuerpo. Si observamos la manga, en realidad es prácticamente un guante, queda totalmente copiando el cuerpo, ¿sí? Generalmente las mangas base no son así. La manga base tiene una holgura en el lateral, es suelta, también tiene una holgura en el puño y desde ya en la copa, pero esta manga es decididamente muy justa. Yo no sé qué tipo de tul usaron. Si el tul es elastizado no voy a tener ningún problema porque se cede, pero no tengo manera de saber si es un tul, porque hay tules bordados que son rígidos. Entonces hay que verificar qué material voy a usar para poder dar las medidas y los cálculos específicos.
Ahora vamos a pasar a la parte más llamativa de este modelo, que es justamente este peplum irregular. Nosotros vamos a copiar lo que vemos. Cuando nosotros tenemos que diseñar una prenda, lo que hacemos es reproducir de forma de 2 dimensiones, o sea, plana, lo que vemos en la imagen. En este caso vemos que el peplum tiene una bajada, ¿sí?, desde el lateral hasta un lado aquí, baja, hay una descendencia, y luego una vez se eleva hasta el lateral opuesto. Tiene esa figura. Y además vemos que el efecto de cascada está ubicado a un lado, o sea, justo donde termina el cruce, haciéndonos creer que en realidad este efecto se generó después del drapeado. Esto no es así. El drapeado está por un lado cosido y aplicado, y aquí este peplum es aparte y se genera con otro corte de tela. Nosotros vamos a copiar esa imagen, entonces por supuesto voy a descontar de los laterales la pinza como hice en la falda, porque obviamente el peplum no lleva pinzas. En el vértice de la pinza de entalle que yo determiné, que es donde voy a colocar el peplum, voy a trazar una línea auxiliar como se ve aquí. Estoy trabajando en una copia del patrón básico de cuerpo hasta la cadera. En ese punto aquí, en este punto voy a determinar dónde termina el pico del peplum. La medida es a gusto, aquí la medida que yo quiera. Sin embargo, esta medida tiene que ser igual que el peplum de la parte trasera para que luego cuando lo una coincida. Esto es entonces lo que ustedes ven en naranja, es el peplum, y por esta línea yo voy a dividirlo porque estoy tratando el peplum y este holán de cascada en realidad como una tabla encontrada, porque no es un holán. ¿Y cómo se hace? Voy a tomar entonces, voy a cortar como haría una tabla cualquiera. Uno separa la pieza para incorporar en medio el espacio del plegado de la tabla. Esto lo hacemos siempre cuando hacemos trabajos con tablas, vamos cortando con líneas auxiliares, separamos las piezas y en medio ponemos el espacio que corresponde a la tabla, ¿sí? Y recordemos que una tabla tiene la profundidad por 2, porque se solapa. En este caso tendría que ser tomada como una tabla encontrada, pero ¿qué es lo que sucede? Digo una tabla encontrada porque el pliega de izquierda a el centro del punto de encuentro y de derecha hasta ese punto, entonces es una tabla encontrada, pero no es simétrica. De este lado es más pequeña que de este otro, y además de este lado tengo un doble doblez, ¿sí? Entonces, si yo tomo esto como una tabla encontrada, debería ser 4 veces la medida de la profundidad. Ejemplo, si la profundidad es de 2 centímetros, multiplicado por 4, porque son 2 tablas encontradas, entonces serían 8 centímetros extra que le tendría que poner en medio, ¿sí?, para que se generara ese efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo una tabla encontrada común, es una tabla encontrada asimétrica. Por lo tanto, voy a tomar cada una de las mitades de esta tabla, o sea, una tabla de 6 y una tabla de 3, por separado, como si fuera una tabla simple, con la única diferencia que están dirigidas ambas al mismo sitio, o sea, al centro del diseño. Voy a darle entonces a la tabla de la izquierda el doble de la capacidad. Si esta capacidad es de 3, entonces tengo que agregar aquí 3 centímetros. De este lado tengo entonces 2 tablas. Es compuesta, tengo una tabla y 2 tablas para generar el efecto de la cascada. Entonces, si cada tabla tiene 6 centímetros, multiplicándolo por 2 es 12. Entonces esta es la primera tabla, 12. Pero necesito una segunda tabla, así que tengo que incorporar otros 12 centímetros más, o sea 4 veces 6, porque son 2 tablas. Aquí las vemos representadas. Lo que ustedes ven en azul es lo que queda dentro, o sea, es el pliegue interior. Lo que ustedes ven en marrón es el pliegue que se solapa, y lo que vemos en rosa es la base de la tabla, ¿sí? En esta parte, así, en esta línea aquí a los 3 centímetros es donde deben solaparse. Esta pieza se va a plegar sobre sí, quebrándose en 2 partes. Se dobla aquí y se dobla aquí, pero de forma inversa, ¿sí? O sea, esto lo doblamos hacia la derecha y luego esto lo doblamos hacia la izquierda y logro que se coloque en la posición. De la misma forma lo hago aquí, pero en dos movimientos.
la primera tabla y la segunda tabla. No puedo dejar entonces el borde de esta manera, tengo que mantener la forma original que tiene el peplum irregular. Por lo tanto voy a trazar una línea curva hasta el inicio de mi base de tabla, que es esto en rosa, y la otra desde el peplum hasta otra vez el inicio, pero en el lado opuesto. De esta manera voy a cortar y voy a generar entonces una línea continua que acompañe la forma de la parte inferior del peplum. Se vería de esta manera, y además he trazado líneas auxiliares paralelas en el peplum original, porque esto necesita que tenga el vuelo que vemos aquí. Voy a cortar por estas líneas auxiliares, abriendo la parte inferior, pero dejando conectada, como siempre les digo, la parte superior, porque esto es lo que va cosido a la cintura, ¿sí? Esta parte va cosida a la cintura y debe mantener la misma medida. Toda esta parte interior que vemos en azul y rojo, y esta partecita también en marrón, todo esto está plegado sobre sí mismo y se ubica hasta aquí, que es por debajo del peplum propiamente. Así que esto no se toma en cuenta en este punto. Para que se comprenda mejor el proceso del plegado, he decidido hacerlo en papel porque es más comprensible de manera tridimensional que en plano con un esquema. Así que he utilizado un pequeño ejemplo en escala para mostrarles cuál es el comportamiento. Aquí lo vemos de forma tridimensional y aquí está desde arriba. Aquí podemos ver entonces las piezas que acabamos de diseñar en el esquema. Lo que vemos en el exterior, o sea, en el extremo, esta parte que es el peplum derecho y esta parte es el peplum izquierdo. Lo que vemos aquí marcado con rojo, no sé si se aprecia bien, esta parte que estoy delimitando con el puntero es la parte de la base de la tabla. Y este es el centro, ¿sí? Como es una tabla irregular, de un lado va a tener 3 y del otro lado tiene 6. Del lado izquierdo tengo el recurso del pliegue, que lo vemos aquí con unas líneas rayadas, que es la que se va a doblar en el único doblez que tengo en el peplum izquierdo hasta que se conecte al centro. Sin embargo, del lado de la derecha tengo dos pliegues. El primer pliegue es este, aquí vemos la parte que queda oculta y esto es lo que solapa, y este es el segundo, que es la parte que queda oculta, y lo que solapa es propiamente la parte del caderín o el lateral del canesú o del peplum. Aquí lo vemos de forma, digamos, con perspectiva, para que lo podamos apreciar cómo se hacen los pliegues. O sea, un pliegue va hacia un lado, un sentido, luego invertido, una vez más hacia el otro sentido e invertido. O sea, haciendo un efecto de zigzag, voy a crear entonces este efecto de cascada. En el primer paso voy a doblar el pliegue simple que está del lado izquierdo de esta forma, llevando el borde del peplum a su posición original, que es justo el centro de la base de la tabla. Como vemos aquí, se ve el peplum, y esto que asoma aquí es lo que vimos en azul en el esquema y que aparece, se ve desde abajo del doblez. El siguiente paso es hacer exactamente lo mismo, pero en la parte opuesta en la primera tabla. Voy a doblarlo haciendo que la parte que solapa se conecte con el lado izquierdo del peplum, dejando a la vista esta parte que sería el recurso del doblez o la parte interior del doblez. En un último movimiento voy a repetir exactamente lo que acabo de hacer con el pliegue anterior, pero en este caso está involucrado el lateral del peplum derecho, y una vez más está aquí la parte que solapa, que se conecta al fin, donde debería estar originalmente, con el resto del peplum, dejando expuesta la parte interior, aquí como vemos, que es el interior del doblez o el recurso de doblez de mi tabla. Aquí tenemos dos tablas, o sea, hay una tabla compuesta, o sea, dos tablas, una superpuesta, y aquí hay una sola tabla. Vemos que se hace un efecto de M, aquí vemos un efecto de M o zigzag de este lado, y aquí vemos un efecto de una letra N o zigzag también simple. Y esto sucede, o sea, yo puedo ver los pliegues interiores porque el borde inferior de esta figura es irregular. Si se tratara de una tabla común, esto no se vería porque la tabla que solapa cubre justamente el recurso del pliegue.
pero al generar ese borde irregular en pico, logramos el efecto de este rulo o cascada, como se le llama también, justamente que también este recurso se usa también mucho en cortinas, ¿sí? El efecto del zigzag y que revela el revés de la tela. Cabe decir que si yo voy a hacer esta prenda, tengo que tener en cuenta que la tela no tenga derecho ni revés, o sea bifaz, porque va a quedar expuesta a la vista el revés de la tela. Aquí podemos ver el mismo proceso que hice con el esquema, pero cuando lo estaba haciendo me di cuenta que iba a ser bastante confuso, así que decidí hacerlo con el papel. Es mejor, está en escala y por supuesto no coinciden las medidas porque obviamente esto está con las medidas reales y esto está escalado. Aquí le di más corto, el pico. Si esto yo quiero lo puedo hacer más largo, de la misma manera que si quisiera que tuviera aún más pliegues, puedo seguir agregando tablas a los costados, tanto de un lado como del otro, y entonces los pliegues serían aún mucho más interesantes si quisiera hacerlo más largo. Entonces aquí tenemos el patrón totalmente terminado. Recuerden que en este punto, cuando yo termino de diseñarlo, esto no es un patrón. Toma el estatus de patrón una vez que yo lo he probado en una tela de toal o económica, verifico que todo el concepto, los trazos, las medidas, el diseño en sí es el correcto, es el que yo buscaba y está bien, le queda bien a la persona, entonces ahí sí es el patrón para cortar en la tela real. Nunca hagan una transformación sin una prueba, porque no hay forma de saber con una transformación así, sin probar en un cuerpo y sin probar en tela, atención, tiene que ser con tela, no con papel, para que yo me pueda dar cuenta realmente que es lo que yo necesito, lo que estoy buscando y está correctamente trazado, ¿sí? Todas las personas, aún seamos expertos, podemos cometer errores. Aquí en el acercamiento vemos entonces la delantera, donde aquí se le va a generar los pliegues. En este caso está toda entera, pero si ustedes quisieran que no fuera todo el cruce, como ven aquí yo puse la de la derecha y la de la izquierda, lo que van a hacer es colocarla de esta manera, ¿sí? Hacer los pliegues en el patrón, hagan los pliegues en el patrón previamente y corten donde ustedes quieren que se termine la parte de la izquierda. Luego al abrir los pliegues le va a quedar la forma exacta de donde se tiene que plegar. Tienen que hacer los pliegues porque de esta manera fíjense que no coinciden porque están abiertas. Yo no sé dónde está la cintura propiamente aquí porque el patrón está abierto. Pero si no, también pueden hacerlo de esta forma, como está el básico. Yo les enseñé el patrón, digamos, y ustedes después lo adaptan a gusto de cada uno. Eso ya es cuenta, digamos, entra por cuenta de la confección. Si lo hacen cruzado, hacen dos piezas. Recuerden que la forrería es con una pinza cortada o una pinza vaciada, ¿sí? Le hice la demostración de esta manera con el margen de costura para que se den cuenta de lo que digo. La forrería de la parte trasera es exactamente igual porque justamente tiene los recortes y ayuda a la anatomía de la prenda. La manga no lleva forrería porque está hecha en encaje. Si quieren pueden ponerle una forrería de tul, pero creo que no sería necesario. Eso también corre por cuenta de ustedes. En esta parte de aquí vemos el peplum con las marcas donde van los pliegues. Está la delantera y las dos traseras. Si lo desean también la parte del lateral las pueden hacer unidas y hacer una única pieza. También depende del aprovechamiento de la tela. A veces tal vez cortar en las piezas y coser es mucho más provechoso. En este acercamiento vemos que el peplum no está forrado, o sea, no es doble, es simple. Y lo podemos notar aquí, vean aquí la divergencia que hace la costura, hace este pequeño viborita aquí también, en algunas partes. Esto pasa porque en esta parte justo no está al bies. Cuando el patrón cambia, cuando la tela cambia del bies al hilo en la curva, es cuando se generan estos efectos. Hay un ruloté o un dobladillo de pañuelo. Por lo tanto, recuerden que entonces esta tela tiene que ser doble faz, bifaz o no tener derecho y revés, como les dije antes, porque fíjense que esta parte que está señalando ahora el puntero, esta parte, ¿sí? Es el revés, y en esta parte que vemos aquí es el revés de la tela. Esta parte y esta parte. El resto es todo el derecho, entonces, aunque sea muy poco lo que se ve, necesitamos que sea bifaz.
Bien, esta ha sido la lección de hoy. Espero que les haya sido provechoso, que la hayan comprendido, que haya sido bastante explícita en el desarrollo de la transformación. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda sobre el trazado, pueden dejármelo en los comentarios, por supuesto. Si quieren sugerir modelos, los voy a tratar de hacer lo más pronto posible, siempre con tiempo. Les pido por favor paciencia porque tengo miles de pedidos de todo lo que se les ocurra. Así que yo la verdad disfruto mucho hacer los videos, me encanta hacer los videos y quiero hacer todos los que pueda lo más pronto posible. Así que bien, dejen sus comentarios porque sus comentarios para mí son muy importantes. No solamente porque me gusta leer los comentarios, saber qué es lo que opina el espectador, sino que también necesito saber qué, qué interés tiene el que mira, si este tipo de modelo interesa o no, tal vez más otro tipo de diseño. Yo necesito saber hacer una especie de análisis de el gusto de la audiencia. Es necesario para mí que dejen sus comentarios, si quieren me regalan sus likes y me siguen en esta familia que estamos creando, esta nueva familia creativa, ¿sí? Pertenecer a esta nueva familia creativa junto a mí es algo que me va a encantar realmente. Bien, este video termina aquí. Los espero para la próxima lección de diseño. No olviden suscribirse. Hasta pronto.